Comenzando la emisión de la mañana de TVC Noticias, María Mercedes, buen día. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, bienvenidos a la primera emisión de TVC Noticias. Gustosos de recibirles, como siempre, en nuestras pantallas con la información más destacada. 9 grados centígrados, por eso uno siente frío bastante complicado. La autoridad del tiempo indica que las lluvias hasta el día jueves se van a mantener. Así es, el clima va a estar bastante frío, así que tenga las recomendaciones del caso. Use también ropa muy abrigada, maneje con precaución. En las vías está complicándose también el tema de los taludes. Producto de los taludes, lo habíamos dicho, producto de los taludes. Luego del incendio quedaron blandengues de esos taludes, ya no tenían la fortaleza, producto del incendio, y ahora hay que tener el cuidado del caso. Cuando llueve, hay que estar siempre vigilantes. Así es, y cualquier emergencia repórtela inmediatamente al 911. Con esas recomendaciones empezamos contándoles el Consejo Nacional Electoral realizó el segundo simulacro del balotaje presidencial del próximo 13 de abril. Este objetivo, dice, es poner a prueba los sistemas operativos, logísticos y de seguridad de las elecciones. La presidenta de este organismo, Diana Tamaín, señaló que debido al invierno se evalúa reubicar recintos evidentemente afectados por la lluvia. El Consejo Nacional Electoral puso a prueba su estructura y sistemas operativos de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 13 de abril. Para ello realizó el segundo simulacro electoral de forma simultánea en 24 provincias de Ecuador. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, señaló que los datos recabados por las mesas técnicas durante esta jornada permitirán medir los tiempos y efectividad de los miembros de las juntas receptoras del voto. Todos los procedimientos parlamentarios de escrutinio son evaluados hoy para que el día de la elección no haya algún margen de error. Debido a la temporada invernal que golpea al país, la presidenta del CNE anunció que se realizarán monitoreos continuos en las distintas juntas receptoras del voto. Hasta el momento tenemos 15 recintos en total que tienen novedades, que tienen inundaciones y están afectados. En Guayas tenemos 8 recintos que están afectados por las inundaciones. En Los Ríos tenemos 3, en Cotopaxi tenemos un recinto, en Manabí tenemos un recinto, en Santa Elena tenemos un recinto por inundación, en Zamora Chinchipe también tenemos un recinto por inundación. Y si existen posibles afectaciones, el CNE ejecutará cambios de recintos para garantizar la participación ciudadana. Estamos tomando medidas de contingencia y con la debida anticipación se podrá informar a la ciudadanía en caso de haber cambio de recintos, que eso es lo que nos preocupa. A 7 días de los comicios, el Consejo Nacional Electoral indicó que continúa implementando las medidas necesarias para ejercer el control adecuado del uso de celulares al momento del sufragio. Nosotros estamos capacitando a nuestros coordinadores de mesa, coordinadores de recinto, a la policía, a los militares respecto a cómo se darán estas medidas. Las máximas autoridades de este organismo confirmaron que el material electoral para las elecciones del próximo domingo ya se encuentran en 15 provincias de Ecuador y esta semana las Fuerzas Armadas continuarán con la entrega de los paquetes, informó Álvaro Terán. Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Los candidatos a la presidencia de la República intensificaron sus recorridos en diferentes provincias del país. Luisa González visitó Babahoyo y Machala, mientras que Daniel Noboa recorrió cantones como Guayaquil y Balsar. Luisa González, candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, compartió en un escenario sus propuestas de gobierno a los simpatizantes de Babahoyo, mientras que en el cantón Santa Rosa, perteneciente a la provincia del Oro, llevó a cabo un recorrido en bicicletas, donde avanzó más de 20 kilómetros con varios ciudadanos.
El presidente candidato Daniel Noboa Asín mantuvo una concentración con los ciudadanos del sur de Guayaquil, donde fue recibido por cientos de simpatizantes, junto a los asambleístas electos de Acción Democrática Nacional. Asimismo, mantuvo un conversatorio con artesanos. En conexión con el resto del mundo. No queremos un país aislado, no queremos un país donde los criminales sean los que dictan el futuro de nuestros jóvenes, sino nosotros somos los que encerramos a los criminales y les damos la oportunidad a nuestros jóvenes. Yo creo que esto es un claro ejemplo de lo que el presidente Noboa está evocando, es un sentimiento de esperanza hacia ya todo el país, después de tantos escándalos evidenciados del correísmo y las manos limpias que tiene el presidente Noboa, que tiene todo su equipo de asambleístas en funciones y sus asambleístas electos. Creo que no cabe dudas de que el cambio se respira, que el Ecuador necesita un cambio real. Ya el domingo Noboa anunció en Balsar los planes de apoyo para los pequeños productores agrícolas de arroz y maíz. Informó Eimi Moreno. Y en 7 días de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, el movimiento político Centro Democrático decantó su apoyo a la candidata Luisa González de Revolución Ciudadana. Galo Almeida, el máximo líder de esta agrupación, señaló que tras una evaluación de la situación política y económica de Ecuador, se optó por la que consideran como la única alternativa viable para concretar una transformación histórica del país. Jimmy Jairala, ex candidato presidencial de este movimiento, obtuvo en la primera vuelta el apoyo del 0.4% del electorado. La certificación emitida por la Asamblea Nacional que reconoce a Berdin Cabad como vicepresidente del Ecuador es considerada amigo sin validez jurídica por el constitucionalista Salim Saidán. Edison Guarango demanda que la Corte Constitucional sea quien dirima una nueva discusión. Veamos. Un nuevo dilema jurídico ha ocasionado la Asamblea Nacional, ya que emitió una certificación reconociendo a Verónica Abad como vicepresidenta de la República, porque no ha existido cesación del cargo. El constitucionalista Edison Guarango no ve claro el panorama. Aquí estaríamos con una vicepresidenta aún en funciones y otra vicepresidenta nombrada por Noboa. Entonces, obviamente, el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, más allá de dilucidarnos del escenario político, nos deja en confundidos y en un vacío más grande. Porque si la Asamblea Nacional no hubiera pronunciado absolutamente nada, pues se entendería que de facto estaríamos frente al escenario de Noboa, que es básicamente haber nombrado a Yeliber como vicepresidenta. Para Salim Saidán, aquí no hay que darle vueltas al asunto. Yo no veo que tenga ningún valor jurídico por ahora la resolución aprobada en la Asamblea Nacional, reconociendo que la Asamblea es el juez natural de presidente y vicepresidenta de la República y que es la única que puede censurar y destituir, cesar en funciones a un presidente o vicepresidente. Es cierto que la Constitución de la República así lo establece. Sin embargo, hay una sentencia que, nos guste o no, la del Tribunal Contencioso Electoral, tiene vida jurídica. Resolución para Abad que a futuro quizás pueda tener peso. Lo lamentable sería en este punto que la Asamblea Nacional en cambio confunde a la ciudadanía con estas resoluciones. Totalmente. Yo creo que va a tener valor esa resolución en caso de que exista una nueva correlación de fuerzas, tanto en la Asamblea y también llegue a recuperar el poder el correísmo, ¿sí? Yo creo que pueden realizarse investigaciones a nivel interno, se puede aportar ciertas pruebas en procesos internacionales, particularmente en la Comisión Corte Interamericana, y esta resolución de la Asamblea Nacional puede ser exhibida en un proceso internacional. Confusión que podría ser disipada en la Corte Constitucional. Hay una sentencia reciente que habló de que el vicepresidente o el cargo de vicepresidente no es como cualquier cargo de elección popular y no puede seguirse un sumario contra este presidente, contra el vicepresidente, precisamente porque existen mecanismos del 149 y 150 de la Constitución. Pero es un pronunciamiento realmente tibio que no nos deja luces en relación a lo que está pasando acá. O sea, nos da una interpretación en relación a cómo debería interpretarse el cargo de vicepresidente, pero no en relación a esta medida. Una nueva papa caliente que llega a la Corte. Informó Héctor Romero.
pasado sábado 5 de abril entró en vigencia la tasa arancelaria impuesta por los Estados Unidos a los productos de más de 180 naciones del mundo que ingresen a su territorio. En el caso ecuatoriano, el arancel es del 10% y afectará principalmente al sector camaronero, bananero y cacaotero. ¿Sobre la base de qué criterios Estados Unidos estableció la base impositiva para nuestro país? Aquí le contamos. Desde el pasado sábado 5 de abril, todos los productos ecuatorianos que ingresen a territorio estadounidense tendrán un arancel equivalente al 10%. El plan de aranceles recíprocos adoptado por el gobierno de Donald Trump consiste en aplicar a cada país del mundo la misma base impositiva que imponen a sus exportaciones. La Oficina Comercial de Estados Unidos identificó una serie de barreras para sus productos por parte del Estado ecuatoriano. Sobre la base de estas trabas se fijó el arancel del 10%. Y en primera instancia, Washington cuestionó el incumplimiento del país por eliminar las franjas diferenciales de precios para productos estadounidenses. Obviamente va a ralentizarse hasta cierto punto el consumo y esto va a generar obviamente un círculo vicioso en el que también hayan despidos, en el que haya menos liquidez en todo el mundo y esto ralentice hasta cierto punto la economía. También se objetó los deficientes y extensos procesos burocráticos que dificultan el establecimiento y concreción de objetivos comerciales reales en suelo ecuatoriano. No solamente es el tema del SRI, sino también hay que sacar permisos específicos con la agencia municipal, otros permisos específicos con la policía, otros permisos específicos con los bomberos, otros permisos específicos con la comunidad. La Casa Blanca tampoco mira con buenos ojos la corrupción que ha permeado al sistema de contratación pública en Ecuador. La falta de transparencia, indican, desalienta a sus ciudadanos de invertir en el país. Sí complica justamente no solamente el desarrollo del país, del pequeño empresario que quiere hacerlo, sino ya vemos cómo a nivel internacional va a afectar el tipo de comercio, porque son también barreras específicas para que una empresa extranjera pueda invertir en el Ecuador. También se habla de políticas comerciales cambiantes y poco estables, entre ellas, por ejemplo, las constantes modificaciones del impuesto a la salida de divisas que fue fijado por el gobierno de Daniel Noboa en el 5%. El tema de salida de divisas no podría ser un negociable para nosotros porque somos un país dolarizado y nosotros tenemos que cuidar los dólares que tenemos. Los productos ecuatorianos más afectados por la medida arancelaria de Donald Trump serán el camarón, banano, cacao, atún y flores, informó Álvaro Terán. Buscar nuevos mecanismos de negociación, esa es la estrategia que examina el gobierno nacional con el sector privado para mitigar los efectos del arancel impuesto a nuestro país por el presidente Donald Trump. Al respecto, autoridades ecuatorianas están buscando acercamientos con sus similares de Estados Unidos. El régimen y representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano definen estrategias que podrían aplicar para hacerle frente en el caso de Ecuador a la implementación del 10% de aranceles como nueva política económica del presidente Donald Trump. La hoja de ruta que aplicarían es con base al informe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, donde se detallan las barreras comerciales identificadas en cada país que se implementó este tributo. Es un informe que se hace de manera anual y que obviamente ocupa varios temas o que trata varios temas que no solamente pueden ser resueltos desde el sector público, sino desde el sector privado también. Temas importantes como piratería o temas normativos y regulatorios que los estamos trabajando en conjunto con el sector privado. E insisto, no solamente de hoy, venimos trabajando desde hace algún tiempo atrás. Hemos hecho lo que corresponde, hemos enviado notas verbales tanto al USTR, el secretario de Estado, al señor Mauricio Claver, a través de la Embajada de Estados Unidos presente en el Ecuador, tomando nota, donde mencionamos que hemos tomado nota de las comunicaciones que han sido públicas. La conversación con los Estados Unidos no se limita únicamente a los aranceles y por eso es que desde el sector productivo clamamos para que las políticas de Estado se mantengan. De entrada sería buscar una suspensión de la tasa, como ha ocurrido con México y Canadá, a quienes se les impuso un 25%,
con alternativas para dejarlo en cero. Tratar de que este arancel sea suspendido por 30 días, por ejemplo, pero buscar, por ejemplo, de estos irritantes, pongamos 10, ya para hacerlo más fácil. De los 10 tal vez podemos hacerlo en 30 días, unos 4 o 5, ¿no es cierto? Y decirle en 30 días, si ves que cumplimos los 5, denos 30 días más o 60 días más para poder ir cumpliendo lo demás. Y lo otro ya es motivo de un acuerdo comercial, ¿no? Por el momento el factor político es algo que no aportaría en nuestro país. Tenemos un elemento que nos juega en contra, que es estar justo en este momento en una campaña electoral. Es decir, no es lo mismo recibirle un ministro de un gobierno que está en funciones de aquí a un futuro, a recibirle un ministro que está a una semana de saber que puede ser que continúe o no. Porque se ha dicho que los que primero lleguen podrían tener mejor beneficio. Y seguramente vamos a estar ahí. Usted ha visto que en estos últimos días varios de nuestros ministros de Estado han estado en los Estados Unidos muy cercanamente con sus pares de allá. Y sin duda lo primero para las autoridades ecuatorianas lograr un espacio en las citas con Norteamérica, informó Héctor Romero. Es momento de una pausa y al retornar 16 nuevos equipos de generación eléctrica llegaron a la nueva planta termoeléctrica de Esmeraldas. Los detalles les tenemos tras la pausa. 10 grados centígrados tiene la ciudad de Quito en este día lunes. Provecho el desayuno. Vamos a Guápulo. Ayer, como todos saben ampliamente, deslizamiento de tierra provocó la caída de árboles en la avenida Conquistadores. Ahí está, en ese sitio, Adriana Rojas nos va a contar un poco más cómo avanzan los trabajos justamente de arreglo de este pequeño, ¿cómo llamarle?, aluvión que cayó ahí con árboles y con lodo, luego de un fuerte aguacero que se sintió en esas horas en la zona de Guápulo. Adelante, mi querida Adri. Así es, Roberto, amigos en casa, una excelente mañana para todos ustedes. Aquí las labores de limpieza continúan por parte de los organismos municipales. Se ha realizado la limpieza sobre todo de un colector que colinda con una de las viviendas afectadas. Las familias, las 11 personas de las 3 familias de estos 3 departamentos de la vivienda afectada se encuentran todavía evacuadas. No podrán ingresar a este domicilio debido a que se tiene que hacer por parte de las autoridades primero una evaluación. Según lo que nos mencionaban los vecinos, tienen gran malestar porque dicen que los deslizamientos de tierra en este punto ya venían días atrás. Vecinos se venían anunciando, ustedes ya habían solicitado incluso la intervención por parte de las autoridades. ¿Qué respuestas recibían, vecino? Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que todo el comité, el Cabildo de Guápulo y el Comité de Seguridad estamos trabajando en esto de lo que es todo el barrio. Ustedes ven que el barrio de Guápulo está afectado no solo en lo que es laderas. Ahorita tenemos el tráfico que es tremendo, pasa un sinnúmero de vehículos del valle a Quito y de Quito al valle y prácticamente la calle está mal. Y por el peso del tanto vehículo que pasa por aquí, los taludes se bajan. Prácticamente mis compañeros de Cabildo han estado en reuniones con el municipio, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta, no hemos tenido ninguna acción. Pasó esto y ahora vemos que están presentes, pero necesitamos acciones no después que pase, sino prevenir, prevenir. Incluso nosotros hemos hecho reuniones con todos los moradores para cerrar la vía, por lo que el tráfico está mucho. No podemos salir, personas mayores no pueden salir de casa y pasar a otro lado. En la escuela también es muy peligroso. Hemos cerrado, nos han ofrecido que el alcalde va a venir a conversar con nosotros, pero ya como 5 o 6 meses no nos da oídos. Entonces, los vecinos me mencionaban que incluso a lo largo de la Conquistadores, que fue rehabilitada no hace mucho, existen varios daños debido a los vehículos pesados que transitan por aquí. Nosotros observamos en la parte alta también unas piedras gigantes y también construcciones. Los vecinos nos decían, no sabemos si estas construcciones tienen permisos, si hay un control por parte de las autoridades, además de que está en una ladera. Vamos también a conversar precisamente de eso con la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, para que nos cuente un poquito más de detalles acerca de lo que dicen los vecinos, que no ha habido una acción preventiva por parte del municipio. Sin embargo, mencionan que ya hubo una declaratoria de emergencia.
Así es, desde el 21 de marzo se está atendiendo esta área, no solamente la parte alta, sino sobre todo la parte baja, donde teníamos grietas que se habían generado por la concentración y la saturación del suelo. Ahí se está trabajando con la empresa de obras públicas. Aquí específicamente tuvimos ayer un deslizamiento de tierra, producto de la gran cantidad de lluvias que hemos registrado durante las últimas semanas. Tenemos una alerta climática vigente. El aumento de lluvia ha sido de 7 veces más de lo que hemos tenido en comparación del año pasado. Si bien la empresa de agua potable ha realizado varias limpiezas de los sumideros, también pues se requiere que tengamos un poco más de apoyo por parte de los vecinos. También nos comentan que desde la parte alta de las viviendas se continuaba con el arrojo de escombros y de otros elementos que se encontraron ahora nuevamente en la limpieza. A pesar de las limpiezas anteriores, se va a realizar la evaluación de la estructura por parte de la empresa de agua potable y también por parte de la Secretaría de Ambiente para poder tener información acerca de cuál es la situación de esta estructura y cómo tiene que adaptarse a la cantidad de agua que puede recibir. ¿Qué se va a hacer con estas piedras gigantes que están en la parte alta de esta vivienda? Y también, no hubo control por parte de estas construcciones que... Bueno, el control entiendo y se intensificó durante las últimas semanas con la Agencia Metropolitana de Control. Se hizo el cierre de una que encuentra aquí más abajo, que lamentablemente seguía avanzando a pesar del certificado que no podía. Lo que tenemos que hacer ahora es una evaluación con la empresa sobre la estructura que se encuentra aquí, de verificar el estado de esa estructura que se encuentra en la parte alta, que no es especialmente una piedra, sino es parte de la estructura que sirve para poder canalizar la alcantarilla y las aguas servidas de la parte alta de las viviendas que se encuentran en esta área, y de esa forma, a partir de eso, pues la empresa de agua potable podrá realizar las intervenciones que correspondan. Muchísimas gracias, secretaria. Como ya lo he mencionado, el 21 de marzo anterior se declaró en emergencia este sector, que el polígono precisamente también está incluida esta vivienda que hoy resultó afectada. Según lo que mencionan las autoridades, sí se les ha advertido a los vecinos sobre los riesgos que tienen en este punto debido a que se encuentran en la ladera. Sin embargo, los vecinos dicen que no ha habido por parte de las autoridades las acciones preventivas necesarias. Ahora se está esperando la evaluación de los geólogos y más técnicos expertos de cuál es la situación del talud, cuál es la situación de esta vivienda, y también los vecinos esperan mayores controles por parte de las construcciones que están en la parte alta y que se haga algo sobre todo con unas enormes piedras que están precisamente sobre esta vivienda, que es la más afectada en este punto. Es la situación que se vive hasta este momento. Recordarles a los televidentes que esta vía está completamente cerrada. Aún no se ha mencionado cuándo se aperturará. Sin embargo, la antigua vía Nayón, según lo que mencionaba la secretaria, ya se habilitó para en algo ayudar al tránsito y movilidad de la ciudad. 7 de la mañana con 34 minutos, Robert, regresamos a estudios. Gracias, mi querida Adri. La vía Nayón, la vía que está sobre la Universidad Indoamérica, me parece que no es Indoamérica, es la universidad, bueno, la que va por Nayón, esa ya está habilitada, la vía antigua Nayón está habilitada, los que bajan y suben por ese lado. Esta vía sí tiene serios problemas, tiene que ser lo que dicen los vecinos, es real, una evaluación, porque el tráfico es una barbaridad. Yo he ido una vez por esa vía, casi me muero por el tráfico que existe, por la cantidad de autos que suben y bajan, y el intentar coger a mano derecha, porque es una salida para la Simón Bolívar, eso es misión imposible, ¿no? Porque los autos que van por la Simón Bolívar no dan paso. Adicional, la inseguridad que se tiene, producto de las lluvias, de los incendios, las laderas, en fin, todo lo que hemos estado viendo. Así que es una zona que tiene riesgos. Ojalá vayan evaluando, vayan mirando, y ya tendremos resultados de qué dicen las autoridades municipales, las autoridades que son las encargadas de dar la seguridad a la ciudad. Tenemos más noticias que contarles. El sistema energético de Esmeraldas se fortalecerá con la llegada de equipos que se sumarán a la nueva planta termoeléctrica que entregará 91 megavatios a esta ciudad. Llegaron al puerto de Esmeraldas las últimas 16 unidades de generación y equipos auxiliares destinados a la nueva central térmica Esmeraldas 3. Con la llegada de estos mecanismos se completó la potencia total de 91 megavatios que tendrá la nueva planta termoeléctrica que operará en esta ciudad. Una vez culminado el proceso de desaduanización, los equipos serán trasladados al sitio del proyecto para iniciar las pruebas de funcionamiento en conjunto con las otras unidades que ya se encuentran en fase de pruebas. La empresa ATM, responsable del desarrollo del proyecto,
destacó que la elección del puerto de Esmeraldas permitió acortar los tiempos de transporte, reducir los riesgos asociados a la movilización terrestre de carga pesada y facilitar el proceso logístico en general. Con este avance, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minas y SELEC, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sistema energético nacional, además de incrementar la capacidad de generación eléctrica y garantizar un suministro confiable. Estas inversiones estratégicas impulsan la economía local, promueven la generación de empleo y apoyan la reactivación del comercio en la zona. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y el Ministerio de Energía y Minas notificó oficialmente al consorcio chino-canadiense Sinopetrol S.A. su decisión de no firmar el contrato de concesión por el campo petrolero Sacha. Esto debido al incumplimiento de las cláusulas contractuales. Con esta medida se da por cerrada las negociaciones con el mayor campo productor de crudo en el Ecuador. Tras varias semanas de dudas y cuestionamientos en torno a la validez y vigencia del contrato de concesión del campo petrolero Sacha, el Ministerio de Energía y Minas notificó al consorcio chino-canadiense Sinopetrol S.A. con su decisión de no continuar con el proceso de licitación. La notificación oficial fue remitida al consorcio el pasado 21 de marzo por parte del viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, quien aseguró que al no haberse cumplido con el pago anticipado de $1.500 millones en la fecha estipulada, no se firmaba ningún acuerdo. La notificación oficial se hace pública en medio de una serie de pugnas y cuestionamientos en torno a la validez del contrato por parte de la Asamblea Nacional, que incluso puso en marcha un proceso de fiscalización sobre la conveniencia y legalidad de la licitación del bloque 60. El pasado 28 de febrero, el Gobierno Nacional hizo pública su intención de adjudicar el campo Sacha a un consorcio privado con el objetivo de mejorar las rentas del Estado y los niveles de producción de crudo. 40% más de producción de petróleo sin que el Estado ponga $1. Y más de 1.000 empleos directos para la comunidad y desarrollo para la Amazonía. Más tarde, el 12 de marzo, la ministra de Energía, Inés Manzano, dio por terminadas las negociaciones, dejando al campo Sacha en manos de Petroecuador. Informó Álvaro Terán. Y la Secretaría Jurídica de la Presidencia remitió a la Corte Constitucional un documento en el que exige a los magistrados dar marcha atrás en la sentencia que ordena la creación de una comisión interinstitucional en materia de seguridad. Esto a fin de reemplazar las declaratorias de estado de excepción. La resistencia de Daniel Noboa a cumplir con lo dispuesto por la Corte ha generado varias reacciones de otros poderes o funciones del Estado. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que no está dispuesto a cumplir con la totalidad de la sentencia de la Corte Constitucional del pasado 28 de febrero, que dispuso la creación de una comisión interinstitucional encargada de coordinar, planificar e implementar medidas estructurales contra la violencia y el crimen organizado. Esta comisión, aseguró la Corte en su sentencia, permitirá al Ejecutivo adoptar medidas estructurales para combatir la guerra interna sin la necesidad de recurrir a estados de excepción. A través de una carta remitida a los magistrados constitucionales, el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, exigió a los jueces recular en su sentencia, pues afectaría los principios constitucionales que facultan al Estado la implementación y ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad. En este caso me parece que fue algo vía una sentencia anterior, que ya se hablaba de eso, en eso se está trabajando. Pero tenemos que revisar estos designios de la Alta Corte. La mesa técnica tenía 20 días para ser constituida y debía estar conformada por los representantes del Ejecutivo, Legislativo, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, SNAI, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El plazo para crear la comisión interinstitucional feneció el pasado 20 de marzo,
por lo que la Corte Constitucional abrió una fase de seguimiento a su dictamen y recordó al presidente que sus sentencias son de inmediato cumplimiento. La Corte jamás le va a poder decir al presidente, vea, estas van a ser las funciones del Comité Interinstitucional. Entonces lo que hace es disponer que se cree, pero en realidad quienes van a tener que establecer los lineamientos, las directrices, la forma de funcionamiento van a ser estas instituciones. La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, rechazó la decisión de Daniel Noboa por incumplir con la sentencia constitucional. Desde el Legislativo se instó al gobierno a garantizar el Estado de Derecho. Desde el inicio de su mandato, Noboa lleva 10 declaratorias de estado de excepción. 8 de ellas obtuvieron el beneplácito de la Corte y 2 fueron echadas abajo, informó Álvaro Terán.